Estado, como tal, podría optar por burocratizar el funcionamiento de las profesiones y regularlas por vía administrativa a través de órganos burocráticos puramente estatales. Pero eligió la alternativa de que sean los propios profesionales quienes regulen el comportamiento de sus propios compañeros de profesión a través de los colegios, y la Corte Suprema incluso consideró que esto era hasta mucho más efectivo que la burocratización de esta cuestión a través de un enorme número de órganos del Estado que controlen cómo funcionan los profesionales dentro de cada profesión. Y eso es un poco la base constitucional ya asentada desde hace muchos años para la existencia de los colegios profesionales como el COPROGNA. Eh, bueno, hay que tener presente que con respecto a los títulos, establece la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521, que corresponde justamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado en forma exclusiva, y los de posgrado también, ¿no es cierto? Más que nada nos interesan aquí los títulos de grado. El reconocimiento oficial de los títulos, dice el artículo 41 de esta ley, que piden las instituciones universitarias, será otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional. Y acá lo importante del artículo de esta ley, del artículo 42, es que ya reconoce, digamos, la competencia de las provincias para, para ejercer un juicio sobre la profesión, más allá de que las incumbencias del título estén dadas por las propias universidades que los libran. Dice el artículo 42, los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin prejuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponda a las provincias, las cuales por lo tanto tienen la facultad de crear por ley los consejos profesionales. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya mucho nivel de detalle, no va a dar el tiempo. Bueno, perdón que esto está ahora en PDF y tengo que ir encontrando. Bueno, acá de cómo ha ido avanzando la colegiación, hay una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, resolución 436/2009, que se titula Inclúyase en la nube del artículo 43 de la ley 24.521, que fue el que recién leímos, a los títulos de ingeniero forestal e ingeniero en recursos naturales. Yo voy a hacer un poquito de hincapié a veces en cuestiones de la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, pese a que la colegiación es voluntaria. Después voy a decir unas palabritas al respecto para no adelantarme, porque un poco por una deformación profesional, Elena les comentó que yo soy el asesor letrado de la Secretaría de Ambiente actualmente. Antes de ser el asesor letrado, estuve durante 4 años como integrando la Comisión Técnica Asesora de la Ente Política Ecológica, que analiza los estudios de impacto ambiental en general, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental, los informes de impacto ambiental y las declaraciones juradas ambientales por la ley 1914. Entonces, digamos, he tenido mucho contacto porque la realidad es que una importante proporción de los profesionales inscritos en el registro de profesionales para estudio de impacto ambiental de la Secretaría de Ambiente son ingenieros en recursos naturales y medio ambiente. También soy docente de esa carrera. Entonces, algunas cositas me pareció interesantes agregarlas, ¿no es cierto? Cómo se agregó a la nómina del artículo 43 en la ingeniería forestal y en recursos naturales, porque se consideran profesiones que tienen un grado de interés público. Bueno, estamos considerando la disposición, que no lo vamos a leer, pero dice el artículo primero de esta resolución del Ministerio de Educación, declara incluido en la nómina del artículo 43 de la ley 24.521 a los títulos ingeniero forestal e ingeniero en recursos naturales. Bueno, el anexo 2 de esta disposición, justamente, esto es muy parecido en el resto de las profesiones que están incorporadas al artículo 43, establece, por ejemplo, las actividades profesionales reservadas al título de ingeniero en recursos naturales, o sea que cuando dice reservadas se entiende que otras profesiones no las deberían poder realizar, aunque bueno, vamos a ver que no están así. Por ejemplo, uno, planificar, dirigir y certificar,
acciones de conservación, manejo, producción y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en el ámbito de su actividad profesional. B, la delimitación de áreas de riesgo de origen natural y antropogénico y planes de acciones de manejo, prevención y mitigación de lo mencionado anteriormente. Bueno, establece también otros puntos que estarían reservados a la Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente, diseñar, calcular y proyectar instalaciones, proyectar, dirigir higiene y seguridad. Bueno, pero digamos, justamente lo que tiene que ver con la higiene y seguridad no es un ámbito en el cual los ingenieros en recursos naturales y medio ambiente hagan una normalidad de su profesión, digamos. Está mucho más volcado a la cuestión de los impactos ambientales que de higiene y seguridad en el trabajo. Por lo menos con el currículum actual de todas las ingenierías en general, en recursos naturales y medio ambiente del país. Sí, otras ingenierías en recursos naturales y medio ambiente, en Colombia o en Chile, por ejemplo, hacen hincapié en la parte de higiene y seguridad laboral y tienen una formación mucho más dura, digamos, en el sentido de mecánica de fluidos, un montón de cuestiones que son más ingenieriles, digamos. Bueno, justamente, como bajando la primaria normativa desde las normas superiores a las que dan una jerarquía normativa inferior a la primaria jurídica, no porque sean menos importantes, sino tomando en cuenta las normas que informan a las otras normas, digamos. Tenemos la resolución número 112 del Consejo Superior de la ULPAM, que aprueba el plan de estudios en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y como parte de esta resolución está aprobar el plan de estudios, y van a ver que en este plan de estudios justamente se establecen las actividades profesionales que llevarán adelante los ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, por los estándares de la resolución número 436/2009 del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, menciona acá una serie de actividades profesionales propias de los recursólogos, para decirlo así brevemente, no la vamos a leer a todas, pero ya en el plan de estudios están establecidas. Y establece también el alcance del título de ingeniero o ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Por ejemplo, realizar inventarios referidos a recursos naturales y medio ambiente, realizar estudios ambientales en el marco de la evaluación del impacto ambiental, etc. Bueno. Y acá, lo que yo les comentaba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya desde la década del 50, emitió una serie de fallos que fueron dando lugar a la afirmación de la colegiación de los profesionales en la Argentina. Este trabajo, muchos de los conceptos que voy a repetir, son de un trabajo de este abogado, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata, el doctor Ricardo Tirigal Casté, para no hacer un robo de propiedad intelectual, digamos. Este pequeño resumen que hice yo se origina en este trabajo, que se llama Los fundamentos de la colegiación profesional obligatoria en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, lo que yo les comentaba, que fue cuestionada en un primer momento, el origen histórico de los colegios profesionales modernos se ubica en la creación de los guilds, o gremios, o corporaciones de la Edad Media, que nucleaban a los trabajadores de una especialidad, con otro contenido, por supuesto. Estos gremios solían ser bastante cerrados, digamos, protegían mucho sus conocimientos, como aprendiz, y se iba avanzando en el gremio maestro, digamos, pero esa estructura se fue rompiendo con la creación de estructuras sociales mucho más modernas, digamos, por la fuerza de la necesidad de la sociedad. En 1776, un edicto en Francia, el edicto de Turgot, que impugna estos gremios como instituciones arbitrarias que proclaman la libertad de trabajo. Esto ya incluso antes de la Revolución Francesa, digamos. Estaba la monarquía todavía, sin embargo, había una lucha muy fuerte de la burguesía contra el feudalismo. Estos gremios eran propios de una estructura feudal, se comienzan a romper incluso antes de la caída de la monarquía. Bueno, ya la Revolución Francesa hubo una ley, que es la ley de Chapelier, que criminaliza estas asociaciones. Y bueno, luego la dinámica social hará que los colegios profesionales renazcan junto a otras formas de organización corporativa como las cámaras de comercio. Ya en el siglo XIX, ya
ya de esa época comienzan a crearse los primeros colegios profesionales. Bueno, un especialista español dice que, con respecto a los colegios, llevan adelante una actividad de servicio público que se traduce a juicio del legislador el ejercicio de la profesión como un criterio determinante a la hora de proceder su reglamentación. Hay ciertos rasgos distintivos de todos los colegios profesionales, incluso a nivel, por lo menos de la sociedad occidental, digamos, que serían la capacidad de las corporaciones para dictar normas de ética profesional, la existencia de un régimen disciplinario, atribuciones de imponer contribuciones o tasas, facultad de dictar normas administrativas y existencia de consejos federales de locales de supervisión. Bueno, con respecto a la Corte Suprema de Justicia, hubo un fallo muy importante, que fue el caso Inchauste contra la Junta Nacional de Carnes, que abre el camino jurisprudencial, que posteriormente hay una causa que se llama SOGA, que tiene una importancia muy grande, digamos, y se refiere a la reglamentación del límite del ejercicio de los derechos. O sea, el poder de policía del Estado, en general, entendido este poder de policía en sentido amplio, como capacidad para reglamentar el ejercicio de los derechos individuales, reconocidos por la Constitución, en orden a la moralidad, seguridad pública, bienestar general o bien común, como criterio amplio. Hay que recordar, para el caso de los colegios profesionales, que no hay derechos absolutos en nuestro país, ni en ninguno. O sea, el derecho de ejercer la profesión libremente se puede encontrar restringido por lo que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y como una contrapartida o un contrapeso a esta facultad de poder de policía del Estado o de reglamentar derechos individuales, tenemos el artículo 28 de la Constitución, que dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Este juego armónico entre la limitación de derechos individuales y su no alteración por estas normas que los reglamenten, surge un principio que es muy importante, que es el principio de razonabilidad, que es el principio de la República, digamos. Cuando la Constitución Nacional dice que la República Argentina adopta la forma de gobierno democrática, republicana y federal, federal es forma de Estado, pero bueno, digamos, la forma de gobierno es democrática y republicana. El que sea republicano, un poder o una república, significa que todos los actos del poder administrativo, judicial y legislativo deben estar fundados, deben ser razonables. No como una monarquía, que si bien obviamente fue evolucionando las monarquías en el mundo, pueden ser actos que surgieran del propio poder del rey, digamos. En una república, todos los actos del Estado, de todos sus poderes, deben ser fundados y basarse en un principio de razonabilidad. Bueno, acá dice este autor: la cuestión constitucional se plantea en el ámbito de la colegiación obligatoria cuando se interpreta que la normativa que la crea agravia el derecho de asociarse con fines útiles. Y eso fue una de las primeras cuestiones que se plantearon en contra de la colegiación, de profesionales que decían: la Constitución Nacional habla de libertad de asociación y a mí me están obligando a integrarme en un consejo, colegio profesional, porque si no, no puedo ejercer mi profesión. Bueno, la Corte ya se sumó con su evolución jurisprudencial por la validez de este tipo de normativas. No los quiero aburrir mucho con esto, pero para que tengan idea de que la colegiación en la Argentina trajo una serie de cuestiones constitucionales que se fueron resolviendo, sobre todo en la década del 50 y del 60 del siglo pasado, a favor de la colegiación. Bueno, y ya llegamos aquí a la ley provincial número 1028, que se titula Creando el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de La Pampa, con sede en la ciudad de Santa Rosa, promulgada el 16 de noviembre de 1987. O sea, hace bastantes años que se creó el Consejo Profesional de Ciencias Naturales, casi unos 50 años, 40 y largo. Y bueno, esto es como un avance, y una de las cosas que me pidieron por favor que haga hincapié del Consejo, que es la cuestión de la matrícula profesional.
vamos a ver todo, ¿no? La ley, más que podemos, pero esto es como una reafirmación de lo importante que es matricularse, de la matrícula profesional. Dice el artículo 47 de la ley, es requisito previo al ejercicio de la profesión, inscripción en la matrícula. Bueno, artículo 48, la del registro de estas matrículas, que se van a llevar en un libro habilitado. Y la ley 1347, que se promulgó el 18 de noviembre de 1991, o sea, bastante después, tanto no, 4 años después, reglamenta el ejercicio profesional de los geólogos y demás profesiones comprendidos en la Ley Provincial número 1028, que es la que crea el Consejo Profesional de Ciencias Naturales, que dice también uno de los artículos de la Ley 1347, reafirmando la cuestión de la matrícula, dice, el ejercicio profesional solo puede ser efectivizado por personas matriculadas conforme a esta ley y configurado mediante la prestación personal del servicio. Los organismos públicos no podrán contratar servicios o emplear profesionales no matriculados. Esto me lo han preguntado jóvenes profesionales que han ingresado a la administración y ejerciendo este tipo de tareas, digamos, ingresan a un organismo público y van a prestar tareas para los cuales obtuvieron su título, o sea que van a prestar las tareas que están comprendidas en las incumbencias del título. Eso es importante de aclararlo, porque podría suceder, por ejemplo, que si un ingeniero de recursos naturales entra a trabajar en la dirección de rentas de la provincia y no presta ningún trabajo relacionado con la incumbencia de su título y las actividades que está facultado a hacer por él, no está obligado a matricularse para ingresar a trabajar y trabajar en la provincia. Esa matriculación tiene que ver con el directo ejercicio de las actividades o de las incumbencias de su título. Pero en este caso sí tenían que ver con la cuestión del título, así que es claro este artículo tercero, cuando dice los organismos públicos no podrán contratar servicios o emplear profesionales no matriculados. En el área de su profesión, entiendo yo, porque si no sería totalmente irrazonable, digamos. Yo soy ingeniero de recursos naturales y medio ambiente y trabajo en la provincia de La Pampa en la parte de protocolos y ceremonia, no tiene nada que ver con el título que estudié. Bueno, siguiendo, volviendo a la ley 1028, que es la que rige el Consejo Profesional de Ciencias Naturales, es el capítulo 1 de la Constitución, crea el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de La Pampa, con sede en la ciudad de Santa Rosa, establecida por ley, cuyos fines, organización y funcionamiento se establecen en la presente ley. Su duración será ilimitada y agrupará todos los profesionales de las ciencias naturales que ejercen su profesión en la provincia. Bueno, me voy a referir muy brevemente a la cuestión, después lo podría compartir, pero no creo que haya tiempo. Sí es muy importante tener en cuenta que la provincia de La Pampa y el Consejo Profesional firmó 2 convenios reversales, o sea, de igualdad de derechos, con el Colegio de Ciencias de Profesionales de Ciencias Naturales de Córdoba y el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires. Eso implica que un colegiado en la provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, no está obligado a colegiarse en La Pampa para ejercer su profesión y viceversa. Un colegiado en La Pampa, en el COPROCNA, no está obligado a colegiarse en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Por la existencia de estos 2 convenios reversales en particular. Bueno, dice el artículo segundo, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales gozará de personalidad jurídica y actuará en todo lo que se relacione con sus funciones, atribuciones y fines previstos, teniendo capacidad jurídica para ejercer todos los actos de administración y disposición en el orden patrimonial, incluso para la adquisición y transferencia de inmuebles y derechos reales, ya que tiene la capacidad jurídica para adquirir y transferir inmuebles. Podría comprar un inmueble a su nombre, inscribirlo en el registro de propiedad inmueble a su nombre, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales. Por supuesto, entre otras tantas funciones de administración y disposición de las cuales goza. De las funciones, bueno, no las puse todas porque son un montón, traté de poner las que a mí, modesto parecer, podían ser la más importante o la más digna de resaltar en este momento, digamos. Es el artículo tercero de la ley 1028. Serán funciones del Consejo Profesional, 1.
Ejercicio profesional, crear y llevar el registro de la matrícula profesional y llevar las matrículas correspondientes a las profesiones que agrupa. D, crear y llevar el registro de especialistas, de acuerdo a las normas que se dicten. H, acusar o querellar judicialmente a quienes ejerzan ilegalmente las profesiones que representa, o por la expedición de títulos, diplomas o certificados contra lo dispuesto a las normas vigentes, o las que el efecto se dicten. 2, asesoramiento de gestión profesional. Punto C, dentro de este ítem, atender a las consultas o pedidos de asesoramiento de todo tipo, que sean formulados por instituciones públicas o privadas y o personas, ya sea a título gratuito o oneroso. Entre otras, el punto E, programar, organizar y participar en cursos, seminarios, conferencias, congresos, jornadas y todo tipo de reuniones que traten sobre temas relacionados con la profesión o especialidad de las mismas que representa, ya sea para actualización o especialización de sus matriculados. Fíjense lo importante que es esta cuestión, ¿no? Este servicio que puede prestar el Consejo, y fiscalización de las profesiones, o sea, de todas las profesiones que integran el Consejo. Formular el Código de Ética y Disciplina Profesional, someter la aprobación de la Asamblea de Matriculados y velar por su cumplimiento, ejerciendo el poder disciplinario sobre sus matriculados, dictaminar sobre horarios profesionales, cuando así lo solicitan las autoridades competentes de cualquier nivel, incluso autoridades judiciales, entidades privadas o públicas, etc. C, mediar entre cuestiones que se suscitan entre quienes hubiesen solicitado servicios profesionales y quien los preste, fijando los honorarios que correspondan a la prestación, cuando más parte de los solicitos de común acuerdo, según un conflicto que haya entre el prestador del servicio, que es el profesional, y a quien se lo presta, que hay común acuerdo, el Consejo podrá fijar los honorarios, bueno, certificar firmas y legalizar dictámenes de los matriculados, crear un registro de firmas profesionales y crear, entre otros puntos, una asesoría letrada, jurídica y contable para responder a las consultas de ese orden que realizan los matriculados. Por supuesto que esta consulta es gratuita, ¿verdad? Para eso pagan un montón de tasas. La enunciación anterior no es taxativa, esto es muy importante, no es lo que se llama números cláusulos de derecho, sino que deja abierta a cualquier otra eh, actuación como persona jurídica que el Consejo Profesional necesite realizar. Y acá centramos en la organización del Consejo, por la ley que estamos viendo, que crea el Consejo, la ley 28, de los órganos profesionales del Consejo. Son órganos del Consejo Profesional, la Asamblea de Matriculados, la Junta Directiva, el Tribunal de Ética y Disciplina y la Comisión Fiscalizadora. Siempre en todos los colegios o consejos profesionales, la Asamblea de Matriculados es el órgano soberano del Consejo, digamos. La Junta Directiva, o una, mucho más reducida, mucho más ejecutiva, es la que se ocupa de la administración de todos los asuntos del Consejo o del colegio. Todos estos consejos o colegios tienen un tribunal de ética y disciplina que juzga la conducta profesional de sus matriculados, y una comisión fiscalizadora que es la que se encarga de controlar cómo lleva adelante, sobre todo la cuestión contable, financiera, el consejo, en el periodo en el cual le toca actuar a las pertinentes autoridades. Pero bueno, dice el artículo 5 de la ley que crea el consejo: la asamblea de matriculados se integra con todos los profesionales en condiciones de ejercer la profesión, según las normas que la regulen, y será órgano soberano del Consejo. Estudiando la cuestión que tiene que ver con las infracciones que establece esta ley y las posibles conductas pasibles de infracción, hay un artículo que dice que será pasible de infracción toda conducta que viola las normas establecidas. Una cosa sí, después la vamos a leer en forma textual. O sea que, por ejemplo, el no pago de la matrícula por un profesional podría ser sujeto de sanción, digamos. En general, la sanción que integran todos los colegios o consejos con respecto al profesional que no paga la matrícula es no permitirle formar parte de la asamblea de matriculados si no tiene la matrícula al día. Pero no avanza más allá con el tema sancionatorio, digamos. Por supuesto que por una vía totalmente aparte, le queda al consejo la facultad, en su caso, de cobrar las cuotas atrasadas, las cuotas anuales atrasadas en particular, u otras cuotas que se pueden no haber pagado,
por una vía de premio, digamos, haciendo un juicio justo que corresponda, no recuerdo si tiene carácter ejecutivo o no en este caso, pero puede ser un juicio para cobrar, digamos, las tasas no abonadas por un profesional. Pero como sanción, digamos, en general, el no pago de la matrícula, el no tener la matrícula al día, se sanciona con el no poder participar en la asamblea de matriculados, en general en casi todos los colegios. Bueno, de la asamblea de matriculados, la asamblea de matriculados se integra con todos los profesionales en condiciones de ejercer la profesión, según las normas que la regulen, y será el órgano soberano del Consejo. Bueno, corresponde a la asamblea de matriculados un montón de atribuciones, vamos a leer algunas, porque si no se va a extender mucho, pero la más importante, constituirse en un órgano de decisión en todos aquellos casos en los que sus poderes no han sido expresamente delegados a los restantes órganos del Consejo Profesional, de establecer y modificar por sí o a pedido de la Junta Directiva los montos y formas de pago, bueno, inscripciones en la matrícula, el ejercicio anual de la profesión, que se tiene que pagar año a año, certificaciones de firma y otros servicios que pueda prestar el Consejo, ¿cierto? La Junta Directiva, en todos los colegios o consejos profesionales, justamente tiene una función de dirección, una función ejecutiva, para llevar al día todos los asuntos que atañen al Consejo, y bueno, está integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un tesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales suplentes, que durarán 2 años, y corresponde a la Junta Directiva la administración y representación del Consejo Profesional, gozando de las siguientes atribuciones: hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea de Matriculados, impulsar el perfeccionamiento y la evolución de la institución, crear y llevar el registro de las matrículas profesionales, bueno, recaudar los fondos del Consejo y unas cuantas veces más. Esto es muy importante y les voy a explicar por qué. Fíjense que entre las atribuciones de la Junta Directiva, en el punto F, dice: proyectar y someter a consideración de la Asamblea de Matriculados el anteproyecto de ley de arancelamiento profesional y del valor del módulo profesional. O sea que cuando está el proyecto de arancelamiento profesional, debe ser aprobado por una ley de la provincia, como está aprobado por una ley provincial, la ley de aranceles de los abogados y procuradores, es la norma jurídica de facto número 1007, es una norma que yo he estudiado un poco por la cuestión del ejercicio profesional de la abogacía. Tengo una anécdota que viene al caso de todas estas cuestiones. No es solamente cuestiones de los profesionales de ciencias naturales, a veces no conocer este tipo de cuestiones. Yo hace 15 años atrás, pues yo soy un abogado, y un día entro y estaba estudiando la ley de aranceles. ¿Qué estás haciendo? No, si estoy estudiando la ley de aranceles. Dice: me la paso defiendo los derechos de los demás y no conozco los míos. Y estamos hablando de un muy buen abogado con años y años de profesión, ¿cierto? Y sin embargo a veces nos falta ponernos a estudiar las leyes que tienen que ver a los derechos que atañen a nuestra profesión. Pero en este caso en particular lo que es importante es que la ley de aranceles del Consejo Profesional de Ciencias Naturales debe ser aprobada por ley provincial. O sea que es muy importante, después voy a referir de vuelta a esto, tener una ley de arancelamiento profesional. Más adelante le voy a explicar por qué, para no adelantarme. Bueno, tiene otro montón de... Sí, tiene otro montón de atribuciones, la Junta Directiva, pero vamos a pasar un poquito. Hay un Tribunal de Ética y Disciplina, también lo tienen todos los consejos y colegios. El Tribunal de Ética y Disciplina estará integrado por un presidente, 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes, quienes duran 1 año sus mandatos pueden ser reelegidos. Será competencia del Tribunal de Ética y Disciplina entender de oficio, o sea, por sí, sin que haya denuncia, o a requerimiento de la Junta Directiva, en las faltas a la ética y a la disciplina que comentan los matriculados. Por lo general, siempre en un 100% de las veces, los tribunales de ética y disciplina actúan cuando hay una denuncia en contra de un matriculado, excepto que sea un escándalo público, digamos, que tenga lugar en los medios, intervenga al oficio el Tribunal de Ética y Disciplina, lo cual es raro. Por lo general se actúa por denuncia contra un profesional, de otro profesional o de un tercero interesado en la cuestión. Bueno, el Tribunal de Ética y Disciplina, en pleno,
participará de la comisión encargada de proyectar el Código de Ética y Disciplina, así como de aquellas que se formen a fin de modificarlo en alguna de sus partes de su totalidad. Hay una comisión fiscalizadora, que justamente, bueno, se integra por miembros titulares, suplentes, y tiene como función más importante, digamos, examinar los libros de contabilidad, estados de cuenta y demás documentos del Consejo Profesional, de ver cómo gastó, en qué gastó y cómo quedó acreditado el dinero en un ejercicio, las autoridades de ese ejercicio, ¿no es cierto? Y también sobre la memoria anual y balance general presentado por la Junta Directiva. Pero básicamente esa es la función de la Comisión Fiscalizadora. Fiscaliza más que nada la cuestión contable, financiera del Consejo Profesional, no algunas otras cuestiones. O esas son las más importantes, digamos. Bueno, hay una disposición común para la Junta Directiva, el Tribunal de Ética y Disciplina, la Comisión Fiscalizadora, y es que van a ser elegidos mediante voto secreto y obligatorio de los matriculados, reunidos en una asamblea destinada a tratar el tema. Bueno, acá justamente entramos en el poder disciplinario de los consejos profesionales. El tema del poder disciplinario de los consejos profesionales es extremadamente delicado. Y les voy a decir por qué. Es tanto más delicado que una condena penal, por ejemplo, que pudiera sufrir un colegiado o un integrante del colegio, porque justamente una de las sanciones más graves que puede tener un colegiado respecto de su colegio, actuando en su poder disciplinario, es la cancelación definitiva de la matrícula. Esa es una de las sanciones más graves que puede sufrir una persona en su vida, porque significa no poder ejercer una profesión para la cual estudió durante años y ejerció para siempre. O sea, más allá que por supuesto le quedan abiertas las vías judiciales para apelar esa decisión, cuando hablamos de el poder disciplinario de un consejo o de un colegio profesional, esto lo dijo Zaffaroni en un trabajo, nos estamos refiriendo a sanciones que pueden ser incluso más dolorosas o causar más pena que una pena del derecho penal propiamente dicho, que la aplicación del Código Penal. Entonces no es una cuestión, digamos, menor el tratar el tema del poder disciplinario de un consejo. Si bien, creo yo, no creo que el COPRON haya tenido una actuación rutinaria en esta cuestión, este tema de la actuación de un colegio, de un consejo en su poder disciplinario, en el caso de los abogados es mucho más común porque los abogados son por lo general con un espíritu más querellante, más de defender un derecho de sí mismo, de un tercero, más duramente, digamos. Entonces, dentro de lo que es el colegio de abogados, es un poco más común un profesional que denuncia a otro, pero en el ámbito del COPRONGA, digamos, no se me ocurren a mí, prima facie, lo estuve pensando, cuestiones que puedan llevar a una asidua actuación del poder disciplinario, digamos. Sobre todo porque si uno ve lo que pueden ser justamente lo que pueden configurar las sanciones, más allá de una condena penal dolosa, supongamos por el homicidio que cometa un colegiado, que es una cosa extrema, digamos, aquí está el punto B que yo les comentaba, la violación de cualquiera de las disposiciones del Consejo Profesional destinada a regular el ejercicio profesional, lo cual, dicho así, es extremadamente vago, extremadamente ambiguo, y cuando entramos a hablar de poder disciplinario, estamos en el derecho penal general, digamos, un derecho penal que incluye no solamente el Código Penal, sino, por ejemplo, los códigos de faltas, todo lo que pueda tener que ver con restricciones a los derechos de libertad ambulatoria, como puede ser, por ejemplo, si bien ahora está mucho más reglado en el nuevo Código Civil Comercial, por el Código Civil anterior, con una mera actuación profesional médico bastaba para encerrar a una persona en un instituto psiquiátrico si representaba un peligro parecido para terceros, lo cual llevaba a violaciones de la libertad ambulatoria muy graves. Bueno, por este caso, será causalización disciplinaria la violación de cualquiera de las disposiciones del Consejo Profesional, destinada a regular el ejercicio profesional. Si no pago la matrícula, soy pasible de sanción. Bueno, yo les comentaba justamente eso, que en general en todos los colegios o consejos no avanzan más allá de no poder integrar la asamblea de colegiados. Pero fíjense, otra cuestión que sería pasible de sanción. La negligencia frecuente
la inaptitud manifiesta o las omisiones reiteradas en el cumplimiento de los deberes y obligaciones profesionales. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué es negligencia frecuente? Yo no conozco hasta ahora, en la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, por poner un ejemplo, un solo caso, o creo que debe haber uno en 1000, de una evaluación de impacto ambiental, un informe de impacto ambiental, a la cual la Comisión Técnica no le haya hecho una observación, o 3 o 10. Eso no significa que el profesional que la presentó sea negligente. O sea, siempre tiene que haber un juicio de valoración, que va a tener que ser el, la comisión que entienda, el Tribunal de Ética y Disciplina, tiene que ser un necesario juicio de valoración muy delicado, porque un profesional puede no ser otro por negligencia frecuente, y el que va a tener que resolver si qué es una negligencia frecuente, es entrar entre comillas jurisprudencia o doctrina dentro del Consejo, es el Tribunal de Ética y Disciplina. O sea, cuando entramos en estas cuestiones, son muy delicadas. Algunas pueden ser más sencillas, la violación del régimen de incompatibilidad profesional. Bueno, hay que ver el régimen de incompatibilidades, porque el decreto ley que crea, porque habría justo un gobierno militar en esa época, el decreto ley 03 de 1961-62, que crea el Colegio de Abogados, establece muy claramente la incompatibilidad profesional. Por ejemplo, cuando habla de incompatibilidad profesional, esa ley que crea el Colegio de Abogados dice, no pueden ejercer como abogado el gobernador, los ministros, los funcionarios públicos de rango secretario, el secretario general de Gobernación. O sea, va imponiendo, no necesariamente un régimen de incompatibilidad tiene que ver con una función previa que tenga la persona, sino justamente con ciertos cargos tornan incompatibles, por muchas cuestiones, el ejercicio de la profesión con tener ese cargo. Digamos, por ejemplo, el gobernador, los ministros, si fueran abogados, lo que hacen es dar una baja de la matrícula mientras sean funcionarios, y por supuesto cuando dejan de ser gobernador o un ministro, vuelven a pedir el alta de la matrícula de abogado. Bueno, y acá estaban las sanciones, dice el artículo 42. Bueno, no leí todas las conductas posibles de sanciones, pero por ejemplo, retención indebida de fondos, efectos personales, pertenecientes a mandantes, representados o testigos. Acá, digamos, acá es un poco ambiguo, porque se puede referir tanto al integrante del consejo profesional, bueno, los matriculados lo integran, por supuesto, pero las autoridades, digamos, o al propio profesional. Pero bueno, son cuestiones, digamos, ya un poco más claras, digamos, que va a ser en el diseño profesional. El artículo 42 dice las sanciones que se grabarán de acuerdo a los antecedentes del imputado y la falta cometida serán aplicadas por el Tribunal de Ética y Disciplina y consistirán en apercibimiento, b, amonestación privada por escrito, amonestación pública y multa hasta 2 veces el importe equivalente al doble de las obligaciones máximas anuales totales, suspensión de la matrícula hasta 2 años y cancelación temporal o definitiva de la matrícula. Vamos a ver que no existe una cancelación de por vida. Dice definitiva, pero no es tan definitiva. Bueno, la sanción indicada en el artículo anterior, inciso E, o sea, es el último inciso, digamos, que sería la cancelación temporal definitiva de la matrícula, solo puede ser aplicada cuando el profesional haya sido suspendido 3 o más veces en el ejercicio de la profesión, B, por la comisión de faltas que por su gravedad afecten el decoro, la moral o la ética de tal modo que lo inhabilite para continuar ejerciendo la profesión, y por causa de condenas infirmes dictadas por el Poder Judicial en cualquier foro o instancia que lo inhabiliten para ejercer funciones públicas o privadas. Bueno, y acá dice los sancionados con el artículo 45, ¿no? Que solo dice que no es tan definitiva. Dice, los sancionados con la cancelación de la matrícula no podrán solicitar su rescripción en el registro de las mismas hasta que haya transcurrido 2 años de la fecha en que asume la sanción. Dice, acá dice los sancionados con la cancelación de la matrícula. No dice en forma temporal o definitiva. O sea que cuando la ley no distingue, nosotros podemos distinguir. Estas son cuestiones que ahora pueden pasar, como pasar así suavemente, pero el día de mañana pueden ser fuente de un conflicto judicial serio que se le presente al Consejo. Bueno, vamos a hablar de la matrícula profesional, que es uno de los puntos más importantes, digamos, de esta charla. El capítulo 10 de la ley de creación del Consejo dice, esto es muy importante, que lo recuerden todos, es requisito previo al ejercicio de la profesión la inscripción en la matrícula.
Artículo 48. El registro de las matrículas se llevará a cabo en un libro habilitado al efecto y cada inscripción será refrendada por el presidente de la Junta Directiva, el vocal primero o titular o quienes lo reemplacen. Bueno, por supuesto, la inscripción de la matrícula es a solicitud del interesado, tiene que acreditar su identidad, registrar el título universitario reconocido por ley, su domicilio, no estará afectado por causa de incompatibilidad. Y bueno, la matrícula subsiste tanto se cancela su cancelación. Esto es muy importante, los deberes y derechos de los matriculados, porque un matriculado no solamente tiene un deber, porque es una cuestión que surge siempre, ¿no es cierto? Está bien, soy matriculado, tengo que pagar la tasa anual de matriculación, tengo que pagar otra serie de tasas que pueden estar en un colegio sí y en otro colegio no. Ahora, ¿qué derecho tengo o qué beneficio me trae matricularme? Trae derechos y beneficios muy importantes el estar matriculado en el colegio. Piensen que el colegio es su ámbito de defensa natural frente a montones de cuestiones. O sea, un colegio no puede funcionar un consejo solamente por el poder disciplinario, digamos, por el palo, digamos. No se asesina una institución que funcione desde el miedo o desde la represión. Ni una sociedad, ni un colegio profesional, digamos. El, el, el matriculado tiene que entender que el colegio es su ámbito de actuación, el lugar en el cual se va a encontrar defendido, el lugar donde va a poder, justamente como lo dice la ley, evacuar un montón de dudas profesionales, legales, contables. Esa es una de las tareas más importantes del Consejo Profesional. Y si juntan mucha plata como el Colegio de Abogados, mandar a jugar a Turquía el equipo del colegio. Pero bueno, eso es una broma, ¿no? Aparte, pero digamos, son todos los beneficios que traen los colegios a los colegiados, digamos. No es solamente decir, me colegio y tengo que tener miedo porque me pueden sancionar. Tiene que ser diferente, opuesta tiene que ser la mirada. Tiene que ser un poco el lugar de uno, el colegio, ¿no es cierto? Eso apunta un poco esta charla también, hacerle entender eso. Bueno, dice el artículo 53, la inscripción en la matrícula concede el carácter de miembro del Consejo Profesional, otorgando los siguientes deberes y derechos. A. Participar como miembro pleno de las asambleas, siempre que no me diera falta alguna a los deberes establecidos para el correcto desempeño de la profesión. B. Solicitar de las autoridades del Consejo que interpongan ante quien correspondiere los reclamos del caso ante las dificultades que impidan un correcto desempeño profesional de acuerdo a las normas establecidas. F. Elegir y ser elegido miembro de los órganos del Consejo, siempre que no mediara resolución en contrario. Y G. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por las normas que regulan el ejercicio profesional. No puse todos los deberes y derechos porque así es un poquito más corta la charla. Son recursos del Consejo Profesional, recursos económicos, el derecho de inscripción en la matrícula, el derecho anual para el ejercicio de la profesión, el arancel por legalización de firmas, el arancel por legalización de dictámenes, las multas y recargos por sanciones aplicadas a los matriculados, los fondos provenientes por la inversión de los recursos del Consejo, y G, los legados, donaciones y subvenciones, y todo otro que le asigne la presente ley. Bueno, perdón que me pasé acá. Justamente dentro de las discusiones transitorias, me llama la atención el nombre del capítulo, está el artículo que incluyen las profesiones que van a integrar al Consejo, digamos. Se consideran incluidos en los alcances de la presente ley los títulos que siguen: doctor en ciencias naturales, geólogo, licenciado en biología, licenciado en aprovechamiento de recursos naturales renovables, licenciado en ciencias biológicas, licenciado en geología, biólogo y licenciado en zoología. Hay una cosa muy importante que me gustaría decir acá, y por ahí en un momento oportuno, es una percepción personal, no tiene que ver con nada ni siquiera hablado con la actual autoridad del Consejo. Yo entiendo que es muy importante dictar una ley complementaria a la ley que crea el Consejo Profesional, incluyendo a los ingenieros en recursos naturales y medio ambiente dentro de la misma. Porque hoy en día, en la práctica profesional, un importante porcentaje, muy importante porcentaje, por ejemplo, de los estudios ambientales que se presentan, cuando digo estudio ambiental me refiero a las evaluaciones de impacto ambiental, informe de impacto ambiental, declaraciones juradas, que por la nueva ley 3195, a lo que serían los estudios de impacto ambiental detallados, los simplificados,
las declaraciones juradas, digamos, un importante número de esos estudios ambientales están suscritos por ingenieros de recursos naturales y medio ambiente. Y yo creo que se debería presentar un proyecto ante la Cámara de Diputados de una ley complementaria que por lo menos, no sé si me queda alguna proposición en el tintero, incluya a los ingenieros en recursos naturales y medio ambiente dentro de las normas incluidas, las profesiones incluidas en esta ley. Ya digo, según una presión personal. Bueno, la ley 1347, que es posterior, de 1991, reglamenta el ejercicio profesional de los geólogos y demás profesiones comprendido en la ley provincial 1028. Artículo primero dice, la presente ley regula el ejercicio profesional, bueno, de todas las profesiones que mencionamos, lo voy a repetir, y en general, todos los profesionales comprendidos en la ley provincial 1028, que posean título profesional expedido por la Universidad Argentina legalmente reconocida, bueno, es matriculado en la actividad creada por la ley 1028 o autorizados para ejercer su profesión conforme a lo establecido por el artículo 14 de la presente ley, que ya lo vamos a leer. Artículo segundo de la ley 347, dice, considera ese ejercicio profesional por parte de cualquier persona comprendida en el artículo primero de una coma, la efectivización de actividades remuneradas por horarios profesionales, de investigación y o docencia universitaria, para cuyo desarrollo se requieran conocimientos impartidos por los organismos que expidieron el título habilitante, que son las universidades, y se hallen enumeradas en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Acá fíjense que ejercicio profesional, la efectivación de actividades profesionales, o sea, por ejemplo, presentar estudios ambientales, de investigación, sea que se desarrollen en la universidad o en un instituto como el CONICET, y la docencia universitaria, ya que los profesionales independientes que realicen investigación o sean docentes universitarios deben estar matriculados. Ya leímos en la ley 1028 que el Estado no podrá nombrar un profesional como empleo público para desempeñar las tareas en el marco de esta ley del 2028 que no esté matriculado. Pero en el caso de personas que no sean empleados públicos del Poder Ejecutivo, digamos, porque un científico del CONICET o un docente universitario seguimos siendo empleados públicos, pero se refiere básicamente a los profesionales libres que presentan estudios de impacto ambiental, auditorías, etcétera, a quien presta investigación o docencia universitaria, se considera ejercicio profesional y por el artículo primero deben estar matriculados en el Consejo Profesional. Artículo tercero, bueno, justamente reafirma esto, el ejercicio profesional solo puede ser efectivizado por personas matriculadas conforme a esta ley y configurado mediante la prestación personal del servicio. Los organismos públicos, lo vuelvo a repetir, no podrán contratar el servicio con profesionales no matriculados, considerarse ejercicio ilegal de la profesión, de suscripción de trabajos efectuados por terceros, matriculados en el Consejo Profesional, o cualquier otro acto que implique suministrarle a la firma profesional o el uso indebido del título habilitante. O sea, está mal firmar un estudio de impacto ambiental por otro profesional, por la cuestión que sea. Eso ya se considera ejercicio ilegal de la profesión. Y hablar, por supuesto, si una persona falsificó un título, etcétera, por supuesto que también es ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, esto es importante, el ejercicio profesional solo puede ser efectivizado por personas físicas. ¿Qué significa esto? Ya en nuestro ámbito local y a nivel nacional es muy común las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y a veces algunas sociedades de hecho que presten servicios profesionales en el ámbito de esta ley. ¿Qué significa esto? Que aunque sea una sociedad anónima o una SRL, la evaluación de impacto ambiental, por poner un ejemplo claro, no puede estar firmado por la SA, por la sociedad anónima, tiene que estar firmado por un profesional de carne y hueso. Eso significa que el ejercicio profesional solo puede ser efectivizado por personas físicas, las que cuando corresponda deberán adicionar la calificación de su especialidad. En la sociedad, grupo de trabajo, equipo u otros conjuntos de profesionales de ciencias naturales, entre sí con otras personas, el título de matriculación o autorización será utilizada individualmente por cada una de ellas. En las denominaciones que adopten las sociedades o conjuntos no se puede hacer referencia colectiva al título profesional si no lo poseen todos sus integrantes.
por ejemplo, una sociedad anónima que se llama Ingenieros de Recursos Naturales y Medio Ambiente, La Pampa S.A., solo se puede llamar así si todos los profesionales que le integran lo poseen. Bueno, un tercero no puede utilizar, por ejemplo, un sello profesional, obviamente, que lo identifique con una profesión que no tenga del marco de estas profesiones. Y, bueno, artículo séptimo, se requiere título profesional comprendido en esta ley para la realización de planos, proyectos o estudios contemplados en la parte pertinente del capítulo 3. Colocar la firma autógrafa, o sea, la firma de cada uno en cada copia o ejemplar, y un sello aclaratorio. Bueno, artículo noveno, la realización de cualquier tarea de las enumeradas en el capítulo 3 requiere el asesoramiento y o dirección técnica de un profesional matriculado o autorizado por el Consejo creado por la Ley del 28, excepto cuando, por disposición legal, pudiera recurrirse a otros técnicos profesionales. Declara ese ejercicio profesional ilegal toda actividad que contravenga lo dispuesto en este artículo de la presente ley, sean sus personas matriculadas o no en el Consejo Profesional. Le preguntan cómo puede ser que un matriculado en el Consejo pueda ejercer ilegalmente su profesión, se da con lo que leímos un poco antes, que es, entre comillas, prestar la firma, ¿no es cierto? Firmar por sí un estudio de impacto ambiental realizado por otro profesional. A ello se ingresa en un ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, esto es importante justamente para los profesionales que sean empleados públicos. Dice, ningún profesional matriculado podrá ejecutar o tramitar la aprobación de trabajos particulares cuya iniciación, tramitación o aprobación deba efectuarse en la repartición administrativa en la que revista como agente o contratado. Eso para que lo tengan claro todos los profesionales que integran la función pública, la administración pública. Bueno, el ejercicio profesional ilegal, el artículo 11, será reprimido conforme al procedimiento que establezca la reglamentación, con uno más de las siguientes sanciones, que son las que leímos antes, solamente que ahora mide el valor pecuniario en algunos casos, con el tema de la multa, hasta 100 módulos arancelarios para los no matriculados, incautación de trabajos, planillas o gráficos, cuando un no matriculado realiza una tarea propia de las profesiones que integran el Consejo, y para personas pertenecientes al Consejo Profesional, apercibimiento, suspensión de la matrícula, multa hasta 100 módulos arancelarios y cancelación en la matrícula o autorización. Bueno, el Junta Directiva del Consejo Profesional tramitará y aplicará las sanciones a terceros no pertenecientes al organismo. O sea que si hay un tercero que no está matriculado y realiza un ejercicio ilegal de la profesión, ya porque realizó esta profesión en la provincia de La Pampa no estando matriculado, porque falseó un título, etcétera, esa sanción la impone la Junta Directiva. El Tribunal de Ética y Disciplina solo puede sancionar a los colegiados matriculados, digamos. No puede sancionar a un tercero no matriculado. Por eso el Tribunal de Ética y Disciplina será competente respecto de las transgresiones cometidas por los miembros del Consejo Profesional, que aplicará las sanciones correspondientes. Bueno, y siempre tiene que haber, por supuesto, en un sistema republicano como la Argentina, aparte de que la Argentina es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, una instancia de apelación, si no estaríamos violando la Constitución Nacional y los pactos a los que hayan sujetos, ¿no es cierto?, los convenios internacionales, como el convenio de derechos humanos latinoamericanos. Dice, en ambos casos la resolución será recurrible ante la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dentro del 5º día. La reglamentación fijará el procedimiento aplicable en el que se asegurará el derecho de defensa al imputado. Artículo 13, dice, sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales defenderá los intereses profesionales en todo proceso o procedimiento judicial o administrativo en que eso sea necesario, observando las disposiciones legales vigentes. O sea que, en forma promiscua, entiendo yo, el Consejo Profesional puede acompañar al profesional en un juicio al cual sea realizado en su contra, defendiendo los intereses profesionales de este profesional.
eso es un poco camisa once varas, digamos. Yo, sin dar nombres, conozco el caso de un profesional abogado que fue multado en el marco de un procedimiento por el juez porque entendió que se había extralimitado en algunas cuestiones dentro del procedimiento. No voy a decir cómo se extralimitó, pero le aplicaron una multa, se presentó en el Colegio de Abogados para defenderlo y el tribunal le dijo que no tenía personería. O sea que ahí entramos en una contradicción entre lo que el Colegio de Abogados es exactamente lo mismo, la ley de colegiación, y llegado el caso concreto, hay como un conflicto entre lo que dice la ley y la postura de algunos jueces, digamos. Creo que hoy en día se está abriendo el Poder Judicial a favor de la intervención de, entre comillas, no tan terceras personas, en este caso en el proceso, porque por ley no lo sería, pero hay cuestiones muy interesantes que pueden tocar incluso al Consejo Profesional de Ciencias Naturales, que es la admisión del amigo del tribunal, del amicus curiae. Por ejemplo, en un caso en el cual llegue a juicio una cuestión ambiental, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales se podría presentar como amigo del tribunal y hacer saber al tribunal su opinión respecto al tema. Eso es lo que significa la figura de amicus curiae o amigo del tribunal. Es una de las funciones, por ejemplo, que podría cumplir el Consejo en algún momento. Bueno, habíamos visto que casi solamente los matriculados en el Consejo pueden ejercer las profesiones establecidas mismo, pero hay una excepción. Está en el artículo 14 de la ley que estamos viendo, que regula el funcionamiento del Consejo. Dice, a solicitud de personas físicas o jurídicas de cualquier carácter, el Consejo creado por la ley 1028 podrá autorizar la actuación transitoria en territorio provincial de profesionales extranjeros o domiciliados en el extranjero que hayan sido contratados por aquella. Cada autorización no excederá de 3 años, pero podrá ser renovada hasta por otros 3. Al finalizar el segundo lapso trienal, el Consejo podrá ordenar la matriculación permanente del autorizado a solicitud de este. Las autorizaciones serán anotadas en un registro especial que llevará al efecto del Consejo Profesional. Cuando dice personas físicas o jurídicas de cualquier carácter, significa que son personas jurídicas públicas o personas físicas o jurídicas de carácter privado. Digamos, las personas de carácter público siempre son personas jurídicas, ¿no es cierto? Podría ser una sociedad anónima o podría ser un organismo estatal que contrate un profesional extranjero o argentino domiciliado en el extranjero, y ahí se le puede autorizar en forma transitoria el ejercicio de la profesión. Bueno, cuestión muy importante que está en esta ley, el capítulo 3, que habla de las incumbencias profesionales. Y se las refiere, digamos, a cada profesión. Comienza con la geología, dice, capítulo 3 de la incumbencia profesional, artículo 15, constituye ejercicio profesional de la geología la realización de una más de las siguientes tareas. Bueno, van de la A a la O, hay casi de lo que se les ocurra, digamos. Salvo mandar un geólogo a la luna en astronauta, como astronauta para que pique una piedra de la luna y las traiga, están casi todas, digamos. El artículo 16, bueno, compete a los profesionales de la geología en común con algunas o todas las restantes profesiones comprendidas en el artículo 60 de la ley 28, que no está cerrado solo a los geólogos, sino se abren estas competencias a otros profesionales, otras profesiones. Por ejemplo, planificar, dirigir, evaluar, asesorar y efectuar estudios sobre las características físicas del medio natural, aplicado a la planificación del uso del espacio, sobre los impactos naturales del medio físico, encontrar obras civiles u otras acciones antrópicas sobre el mismo, y toda otra actividad conexa. O sea, esta cuestión de estudiar el impacto de obras sobre el medio físico y natural no solamente es incumbencia del geólogo, sino que se abren a otras profesiones que integran el colegio profesional, biólogos, ingenieros de recursos naturales y medio ambiente. Bueno, y artículo 17, de una manera mucho más general, dice, constituye ejercicio específico de las demás profesiones, en el artículo 60, licenciado en biología, biólogos, licenciado en recursos naturales, etc. La realización de las siguientes tareas. Planificar, evaluar, asesorar y programar y controlar, dirigir y dictaminar sobre la introducción de especies vegetales y animales. Bueno,
planificar, asesorar, programar, controlar, dirigir, evaluar el impacto ambiental provocado por la actividad del hombre. Esta, en la práctica, hoy se constituye una de las más importantes. Peritar, tasar, arbitrar todo lo que tenga vinculación con el manejo de recursos naturales renovables. Y como discusión complementaria, faculta al Poder Ejecutivo a confeccionar y aprobar, previa consulta con el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de La Pampa, el arancel de honorario de los profesionales comprendido en la ley 1028. Esta ley todavía no fue sancionada, ni a instancia del Poder Ejecutivo, o sea, per se, consultando al Consejo Profesional, ni fue sancionada tampoco de un proyecto de ley que nazca del propio COPROGNA y que se ha presentado en la Cámara de Diputados por un diputado en particular o por mesa de entrada, digamos. Yo considero que esta ley es importantísima para el ejercicio de todas las profesiones que integran el Consejo Profesional, en especial, por supuesto, las profesiones que cuando se hace de manera libre. ¿Por qué? Porque la carencia de una ley de aranceles como tiene el Colegio de Abogados, que tiene una ley de aranceles sumamente detallada, atenta contra el ejercicio de la profesión, porque lleva a que el profesional tienda a no cobrar a lo mejor lo que debería cobrar una evaluación de impacto ambiental para poder tomar el trabajo. Y eso es trabajo de la profesión, porque a lo mejor una evaluación de impacto ambiental que tendría que valer un X monto en dinero, el Colegio de Abogados justamente menciona la profesión en porcentajes. Por ejemplo, les tiro números al voleo, no porque los tenga calculados ni sean los correctos, pero por ejemplo, la ley podría decir, una evaluación de impacto ambiental se arancelará como mínimo al valor del 4% del proyecto, del 3%, pongan el porcentaje que quieran, como valor mínimo, que siempre los aranceles establecen un valor mínimo de cobro. Entonces, cualquier profesional en el marco del COPROGNA que presente una evaluación de impacto ambiental, un estudio ambiental, una evaluación de impacto ambiental en este caso, no puede cobrar menos del 4% si lo establece en ley. Si quiere puede cobrar el 20%, porque es el mejor profesional haciendo evaluación de impacto ambiental en La Pampa. Si quiere puede cobrar el 20%, pero no puede cobrar menos del 4%, porque si no, se desnaturaliza la profesión y se rebaja la profesión. Porque muchos profesionales con tal de tomar un trabajo cobran menos de lo que debería cobrarse. Entonces, eso la tira abajo. No por nada, en 1980, el Colegio de Abogados luchó y logró sacar una ley de arancelamiento profesional, porque a eso apunta una ley de arancelamiento. Aparte deja claro cuánto como mínimo debe cobrarse un trabajo, digamos. Para todos los integrantes, yo también lo integro, es importante ponernos a trabajar en esta ley de arancelamiento y lograr que un día se apruebe por la Cámara de Diputados. Bueno, yendo también a cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, como ejemplo, ¿no es cierto? Como algunos ejemplos, en el marco de la administración, la Ley Ambiental 1914, que ya fue sustituida por la Ley 3195, pero todavía se sigue aplicando en algunas cuestiones que no se lo ponen, hasta que se reglamente la Ley 3195. En el artículo 9 establece, crea el registro provincial de consultoras y o profesionales especializados en evaluación de impacto ambiental, EIA, el cual funcionará en el ámbito de la Secretaría de Ecología, requisito obligatorio para la presentación de la evaluación de impacto ambiental de la actividad privada. O sea que todos los profesionales deben inscribirse en ese registro. El decreto 2139, cuando habla del registro provincial de consultoras y profesionales especializados en evaluación de impacto ambiental, dice, la Secretaría de Ecología creará un registro de consultoras y bioprofesionales. Este decreto reglamenta la ley de 1914. La Secretaría de Ecología creará un registro de consultoras y bioprofesionales especializados en evaluación de impacto ambiental. Dicho registro será público y estará a disposición a hacer el organismo y otros medios de información que se determine. Para la registración de profesionales será requisito formal de admisión la presentación de la siguiente documentación: currículum y antecedentes, copia certificada del título, certificación de registración nacional o provincial, si la tuviere. Bueno, y para personas jurídicas en este caso, y la ley 3195, la ley de evaluación de impacto ambiental,
Dice, el procedimiento técnico administrativo de la evaluación de impacto ambiental constará de las siguientes fases: presentación del estudio técnico por parte del titular de las obras de actividades que según corresponda y su representante técnico. Siempre van a ver que muchos de los instrumentos ambientales establecidos por la nueva ley como obligación para presentar este instrumento, por ejemplo, un plan de gestión ambiental, refiere que tiene que tener un profesional inscrito en el registro que a este efecto lleve. Lo mismo para las autoridades ambientales, y establece el registro provincial de consultores ambientales, la nueva ley 3195. La autoridad de aplicación llevará el registro provincial de consultores ambientales en que deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas y o jurídicas que realicen servicio de consultoría. Artículo 60. Será requisito para inscripción poseer título universitario de grado de más de 4 años de duración y, bueno, la responsabilidad de los consultores. Bueno, otras leyes que establecen también la figura del consultor. La ley de fauna, por ejemplo, el decreto reglamentario. Y acá hay una resolución muy importante de la Secretaría de Ambiente del 2007, que es la resolución 211/2007. Fíjense, bueno, considerando que el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa ha solicitado el cumplimiento de la Ley Provincial número 1028, de creación del COPROGNA, que asimismo solicita que los profesionales que presenten ante esta Secretaría de Ecología estudien impacto ambiental, planes de manejo de bosque nativo, planes de manejo de costos de caza y criadero de fauna silvestre, terrestre o acuática, comprendido en la ley 1347, la cual reglamenta el ejercicio profesional de los doctores en ciencias, bueno, de todas las profesiones, sean profesionales matriculados en el COPROGNA con su matrícula al día. Bueno, el Consejo Provincial de Ingeniería y Arquitectura presentó una solicitud idéntica. Entonces, lo que establece esta resolución de la Secretaría, esta disposición de la Secretaría de Ambiente es, en su parte dispositiva, artículo primero, considerarse como requisito previo para intervenir como consultor del Registro Provincial de Consultoras y Profesionales Especializados en Evaluación de Impacto Ambiental de esta Secretaría de Ecología, estar matriculado en el correspondiente Consejo Profesional de la Provincia de La Pampa con su matrícula al día. O sea que por esta disposición de la Subsecretaría de Ecología, actual Subsecretaría de Ambiente, los ingenieros de recursos naturales y medio ambiente que presenten estos estudios en la Subsecretaría de Ambiente deben estar con su matrícula al día y matriculados, por supuesto, en el Consejo Profesional de Ciencias Naturales. O sea que, si bien no quedaron incluidos en el artículo 60 del año 2028, los ingenieros de recursos naturales y medio ambiente, por esta disposición de la Secretaría de Ecología actual de Ambiente, para presentar un estudio ambiental general, deben estar matriculados en el COPROGNA y con su matrícula al día también. No solo matriculados, sino con su matrícula al día. Bueno, un poco este ha sido el final de la charla. Yo quiero que tengan en cuenta la importancia de la matriculación, y ya les digo que el COPROGNA, como su consejo profesional, también es un lugar de consulta, tanto de cuestiones profesionales, como contables, como jurídicas. Es el lugar de su defensa, también, ante conflictos que puedan tener frente a terceros. Puede ser un lugar de mediación, por ejemplo, entre un cliente, en el caso de no estar de acuerdo con el horario a cobrar, como dice la ley, en caso de estar de acuerdo, actuar de mediador y fijar honorarios. O sea, es muy importante matricularse, y aparte es una exigencia de la ley, tanto para los profesionales que se ven adelante en la profesión libre como consultores, para los profesionales que estén trabajando en el Estado, en el Poder Ejecutivo o en cualquier rama del Estado, y también para los docentes universitarios e investigadores, porque así lo establece la ley, estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Naturales. Bueno, si quieren, quedo abierto a algunas preguntas o para que maneje Elena o alguna de las organizadoras de la charla la cuestión. Hola, hola. No, Elena, no se te escucha porque tenés los auriculares. Yo quería agradecerte, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hiciste para explicarnos todas estas cuestiones
y seguimos con nuestra preocupación de tener un abogado disponible justamente para todos los matriculados y también para nosotros, para poder llevar todas estas cuestiones medianamente en la ley, ¿no es cierto? Acá uno de los primeros comentarios que hay dice: comúnmente los profesionales que ingresan a la administración pública lo hacen a través de la ley número 643. Ahora bien, ¿por qué ingresar a través de ese marco, el ingresar a través de ese marco normativo? ¿Se ven obligados a matricularse o están exentos por estar considerados? No están exentos por lo que dice la ley 1028, por lo que dice la ley 1347. Hay otra ley que claramente establece que el profesional que se integre al Estado provincial, al Poder Ejecutivo en este caso, a desarrollar las tareas de su incumbencia profesional, que esté de la ley 1028, debe estar matriculado. Lo dice claramente la ley 1028 y lo repite la ley 1347. Ajá. ¿Y si los funcionarios provinciales formados? No, porque los funcionarios no son empleados públicos. A un funcionario no se le aplica absolutamente nada de lo que tenga que ver con la ley 643. Digamos. Por ejemplo, yo me puedo haber recibido de biólogo y no ejercer nunca la biología y no estar colegiado. Me podrían nombrar secretario de Ambiente, director de Recursos Naturales, hay algo que tenga que ver, por supuesto, con la profesión. Si me nombran secretario de Seguridad no va a tener nada que ver. Pero ahí no está obligado a colegiarse, porque un funcionario no es un empleado público. Entonces no se le aplica la ley 643. Claro, pero si él ejerció en algún momento, debería estar matriculado y pedir como una licencia, una suspensión de matrícula, mientras esté ejerciendo el cargo. Ojo que, ya te digo, la ley que crea el Colegio de Abogados establece claramente, entre las incompatibilidades, muy claramente, cuáles son, dentro de esas incompatibilidades, ser gobernador, ser ministro y ser hasta subsecretario solamente. Fíjate que un director de la provincia, de cualquier ámbito o rama, que sea solo director, o subdirector, por supuesto, puede ejercer la profesión de abogado porque la ley solamente delimita la incompatibilidad hasta el secretario. Pero está recontra claramente delimitada. Y acá las leyes nuestras no dicen nada, ¿eh? O sea, si la ley no dice nada, vos no lo podés aplicar. Pues nada, no es ético que si es tal, no pida una baja administrativa momentánea de la matrícula. Pero la ley no lo dice. Y si la ley no lo dice, vos no podés obligarlo. Listo. Nosotros estamos trabajando con todo eso, esos problemas, ¿no es cierto?, que han quedado sin solucionar, a ver si podemos terminar de hacerlo, justamente toda esa parte, ¿no es cierto?, para ver, y a su vez también una nueva ley o algo modificatorio para todo lo que falta. Después lo que puse yo, ¿no es cierto?, que dentro de los títulos que están aceptados en el Consejo, no solamente están los de la ley, sino también que se ha otorgado validez, ¿no es cierto?, para estar dentro del Consejo, los ingenieros en recursos naturales, los licenciados en gestión ambiental, los ingeniería en química y máster en ecoauditoría y planificación, los ingenieros forestales, los licenciados en biotecnología, los licenciados en seguridad, higiene y control ambiental, los licenciados en química, los ingenieros ambientales, los licenciados en tecnología de alimento, los licenciados en ciencia y tecnología de alimento y los licenciados en química con orientación agronómica. Es decir, que hay muchos títulos que ya están incorporados en el Consejo, ¿no es cierto?, que deberíamos hacer una modificatoria para incorporarlos legal bien, que existan, pero ya hay muchos títulos que están integrando. Sí. Después, Elena, dame un minutito que voy al baño. Ya ves, bueno. Elena, sí. Aprovecho que se fue al baño, así le doy con un caño. Sí. No, hice una pregunta y como viejo y cansado, capaz que no se entiende. Él cuando arrancó la exposición, yo entiendo, y tomó a la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, tomó la ley, la 436 del 09. Eso es muy viejo ya. O sea, eso fue superado por la 1254 e incluso está siendo superada por la creación de nuevos estándares. Mi pregunta era por qué la había tomado como referencia. Capaz que
o sea, capaz que hay alguna cuestión, un rulo legal, viste que esto se saben todas, y uno no lo tiene claro. Eso de la legalidad es no digo nada. Pero habría que preguntarle a él. Él hizo como algo histórico, ¿no es cierto? Capaz que dentro de su investigación le quedó alguna en el tintero, pero sería interesante preguntárselo a él. O capaz, bueno, yo entendí mal, viste, pero bueno, te digo porque nos costó trabajo. Preguntáselo, por favor, que ya va a venir sin demasiados problemas ahora, porque no va a tener apuros. No va a estar apurado. No va a estar apurado. Qué cosa eso, sí. Y bueno, las pero necesidades se dijo algo muy importante que se dijo rápido, y que no hay que pasar por alto. Digamos, cómo el profesional, digamos, al momento de formar parte de la administración pública, por ley, lo acaba de decir Marcelo, si no lo entendí mal, digamos, se le exige estar matriculado. Sí. Vi tu comentario, Alejandro, me parece muy acertado. Correcto lo que estás preguntando. Y está aseverando en este momento ahora. Eso trabajar en esa modificatoria, sí. Ahí tiene, No, que antes que nos dispersemos más, o porque estoy viendo que por ahí algunos se están retirando de la reunión, seguir invitándolos a todos los que se han sumado y hacerles, obviamente, por el tiempo. Y yo desde el Comité de Ética y Disciplina invitarlos a que nos ayuden, a que este año podamos redactar, armar este documento que es re importante y no lo tenemos. Ahora todos los que no estuvieron ayer y se están enterando hoy, necesitamos redactar el Código de Ética y Disciplina que nos va a ayudar en un montón de cosas para el funcionamiento del Consejo. Nada, no me quería olvidar de eso antes que nos dispersemos tal vez con otros temas que también son importantes. Muy bien. Acá una pregunta. Perdón, ¿qué? Sí, buenas tardes. No, quería hacer una aclaración nomás respecto de la pregunta esta de referidos si tienen que estar o no matriculados si alguien ingresa por la ley 643. La matriculación se exige en tanto y en cuanto la persona, o sea o no empleado de la administración pública o cualquier ejercicio que se haga, te exija alguna incumbencia que te lleva al título. Exacto. O sea, si no es que porque uno ingrese a la administración indefectiblemente se va a tener que ir a matricular. De hecho, hay muchísima gente que está y no está matriculada y son profesionales, digamos. El sentido de la matriculación y de la colegiación al brindar esa matrícula es justamente ese respaldo que te está acreditando una incumbencia, para lo cual uno ha estudiado, se ha perfeccionado al obtener un título, en este caso universitario de grado, que es el ámbito un poco de lo que estamos hablando. Pero para que no se genere, digamos, porque ahí siguieron hablando y por ahí se malinterpretaba y no es ese el sentido. Por ahí la textualidad de la ley hay que matizarla, digamos, con lo que realmente se exige o se hace. Digamos, el título, la matrícula está para cuando uno ejerce una cierta incumbencia. Si no ejerce ninguna incumbencia al título, nadie te va a poder obligar nunca a matricularte. Acá la cuestión es en todo aquello que uno coloca una firma donde está avalando una determinada profesión, donde está avalando que está ejerciendo esa profesión que tiene un título, ahí es donde se tiene que exigir indefectiblemente la colegiación. Y eso lo aclaró Marcela Georgina. Sí, yo lo aclaré. Sí, no sé si ya lo hablaron, pero ¿qué tal? Buenas noches. Pero a nosotros nos pasa como peritos, es decir, nos exigen el tema de estar matriculado cuando pasás a ser, por ejemplo, perito para la justicia, perito para, digamos, en ese rubro, no necesariamente cuando uno entra a trabajar para determinado gobierno, ¿sí? Pero, digamos, no sé en el caso de los ingenieros en recursos, pero estimo que será lo mismo, digamos, cuando vos entras a ser perito, se le están exigiendo la matrícula, ¿o no, Marcelo? No sé. Eso lo exige, digamos, el reglamento de perito del Poder Judicial, digamos, el Superior Tribunal de Justicia que tiene el listado de peritos. Hay otro sí, en el listado de peritos. Claro, ahí el Poder Judicial que tendrá sus requisitos, como poder independiente, no me acuerdo, no he leído últimamente los requisitos para ser perito de la justicia, pero si el Poder Judicial exige que para ser perito tenés que estar matriculado, tendrá que estar matriculado, digamos.
Sí, Georgina, yo había aclarado que el tema de estar matriculado cuando uno ingresa a la administración pública es justamente para eso, para ejercer el título, la incumbencia de tu título, digamos. Yo soy biólogo y ingreso a trabajar en la Dirección General de Renta y me dedico a cobrar impuestos, obviamente no tengo que matricularme en el COPROSNA. No, sí, Marcelo, lo que pasa es que cuando te retiraste recién siguieron Vamos esta cuestión, como Marcelo dijo que la ley exige estar matriculado, entonces retomé un poco, digamos, para saldar esa cuestión, sí, no porque no lo habías aclarado cuando leíste incluso la norma, pero bueno, por las dudas, como justo estaba en tu ausencia, digamos, lo volví a aclarar con las palabras, digamos, en realidad que ya habías aclarado. No, eso está claro. Ahí Mauro Tapié hizo una acotación al respecto. Está buena, sí. Ahí, ¿seguimos con el chat o sí? Como quieras vos, Así vamos organizándonos y después siguen. O pidan la palabra a lo último y así seguimos. Marco Reyes. Que había quedado pendiente. Marcelo, cierto. Sí. Vos cuando hiciste referencia a las, digamos, a los alcances o la actividad de los ingenieros de recursos naturales y medio ambiente, hiciste referencia a la 436 del 09. ¿Por qué no tomaste la 1254 del 18? ¿Hay una cuestión legal, es lo mismo? Vos las incumbencias que están en el plan de estudio, en el último plan de estudio aprobado. Por el plan de estudio. Bueno, pero claro, te digo que fue superado y nosotros, claro, deberíamos actualizarlo. Por eso. Claro, por el plan de estudio, claro. Sí. Está en el plan de estudio. Sí, por eso. Bueno, el hecho que nosotros estamos trabajando ahora con los estándares en base a la ley que define las actividades reservadas, que es la 1254. Es decir, esa es la que define para un montón de carreras, incluida la nuestra. No, pero a mí me quedó preocupándome una cuestión del rulito legal, y ahí está, porque está porque la que está en la facultad, en el programa. Está en el plan de estudio. Debí suponerlo. Sí. Bueno, seguimos entonces. Dice, ¿cómo se sabe en ambiente que la matrícula del profesional está al día? Lo que habría... Sí, porque si nos ponemos duros, digamos, ambiente nunca lo pide. Yo creo que no lo pide, capaz que sí, pero si te pones duro, muy sencillo, me tenés que traer la boleta del pago del último mes. Si no, claro. no te recibo. Dice, lo que dice es que sería bueno pedir la certificación de la firma por el consejo, o sea, pasar primero por el consejo, que eso también lo estamos viendo. Cosa de que pase primero por el consejo diga que la firma es del profesional, también, ¿no? Y de ahí en más lo pueda llegar a presentar. Y si el consejo exige después que dice todos los estudios si el consejo toma como una exigencia del consejo que se certifique la firma en todos los estudios ambientales o de cualquier instrumento ambiental, deberán pasar por el consejo para que se certifique la firma. Claro. Acá dice, si el Estado efectúa al profesional un pago por su título, el mismo debería matricularse, correcto, porque está ejerciendo su profesión. Karina, perdón que te interrumpa, pero quería responder a la consulta anterior. ¿Cómo sabe ambiente que está con la matrícula al día? Discúlpame. En realidad, los profesionales, los que presentan actualmente trámites lo saben, tienen que reinscribirse todos los años. Y en esa reinscripción se solicita la matrícula al día. Y el Consejo Profesional tiene eso, como lo sabrán también los que están matriculados, que se pagan las cuotas cada 6 meses o el año completo, no se paga una vez al mes. De manera que quien se inscribe en ambiente, quien está al día en ambiente, está al día en el Consejo. Sí, aunque sea 6 meses de deuda nada más. Sí. Claro, a lo sumo 6 meses de deuda, pero digamos que la forma que se maneja es así, y de esa manera tenemos la constancia de que están al día. Sí, nosotros queremos justamente que, o sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, decir que la firma es la correcta, ¿sí? Que estaría mejor todavía. La certificación de firma es otra cosa, digamos. Claro. Eso no tiene que ver con el pago de la matrícula. No con certificar, como dijiste vos, que el profesional que firma es el que firma. Está bien. Digamos,
cuando un abogado presenta un escrito en tribunales, nunca se certifica de firma ante el colegio de abogados, pues sería una cosa imposible, pero, digamos, no está mal pedirlo, pero en el caso del ejercicio de la profesión de la abogacía, ningún abogado cuando presenta un escrito lo firma, sea como apoderado o en otro carácter, certifica la firma por el colegio de abogados. Claro. Los consejos profesionales nuestros, por ejemplo, el de Buenos Aires, el de Córdoba, sí se certifica la firma. Ajá. Se pasa sin cobrar nada en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Pero claro, sí se certifica la firma. Digamos, la certificación de firma también es una tranquilidad para el profesional de que no le van a trozar la firma en un estudio. Claro. Digamos, o sea, porque por lo general el ser humano es así, uno lo toma como un gorro, digamos, tengo que ir al comprarme y me certifiquen la firma. Pero también es una seguridad para el profesional de que no le van a trozar la firma alegremente, digamos. Claro, claro. Bueno, no hay más. Acá me pusieron que felicitaciones a los organizadores por la cantidad de participantes. Y yo les digo gracias y necesitamos ayuda. O sea, vengan, participen. Las comisiones no tienen que ser todas en el consejo, sino que pueden tener, ¿no es cierto?, a partir de un objetivo, trabajar y pasarlo por el consejo para que el consejo pueda ayudar, pueda hacer las cosas. Necesitamos gente, ¿no es cierto?, que tenga proyectos, objetivos, cosas que solucionar y que podamos, ¿no es cierto?, trabajarlas con el consejo. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo. Vamos a ver, ya les decía, si podemos tener un abogado para ayudarnos. Vamos a ver si, bueno, el contador, si le ampliamos un poco vamos a ver, estamos muy mal en cuanto al Estado, ¿no es cierto?, que lo encontramos, porque es muy de perfil bajo el Consejo, e intentamos estar levantándolo, así que necesitamos ayuda, necesitamos hacer cursos, necesitamos hacer la jornada de ciencias naturales, necesitamos reactivar la hoja geobiológica, necesitamos hacer muchas cosas, y una de los problemas así con lo que nos chocamos fue que nadie sabía que tenía que estar matriculado y hay gente que se ha desmatriculado, cosa que no se puede hacer. Entonces, estamos empezando de nuevo, estamos empezando correctamente de nuevo, con muchas ganas, y vamos a tratar de no cansarnos, por eso necesitamos ayuda. ¿Sí? De todos, de estudiantes, de graduados, de viejos, de jóvenes, de todo. ¿Tá? Necesitamos ayuda. ¿Sí? Y Marcelo, realmente muy clara tu charla. Bueno, hay cosas que uno no entiende leyendo lo que está escrito ahí, y perfecta. Yo, digamos, como último aporte a esta charla, que agradezco que me hayan dado la oportunidad de darla, creo que es muy importante que nos pongamos a trabajar. Yo me comprometo en la medida de lo posible también de colaborar en sacar la ley de aranceles, porque es importantísimo. Genial. En La Pampa lo que ordenó, en la Pampa lo que ordenó y dignificó y estructuró la profesión de abogados fue la ley de aranceles profesional. Una de las cosas, no digo, obviamente, y la creación del colegio, por supuesto, pero dentro de la creación del colegio fue una ley muy importante, la ley de aranceles. Bueno, les quería comentar, ¿no es cierto?, que estamos llegando mes a mes a pagar el sueldo de la secretaria, la luz, internet, y nos vamos quedando sin dinero mes a mes. Así que, por favor, ingresen, matricúlense, paguen, son 400 pesos por mes nada más, y intentemos levantar este consejo. Elena, para aportar Sí. un poco, y bueno, algo que hablamos ayer, pero bueno, muchos seguramente no estuvieron en la charla de ayer, era comentar un poco de que con respecto a esto de tratar de que bueno, la gente venga y participe, y bueno, pensando en la mayoría en la gente que tiene deuda, que se ha matriculado y que ha dejado de pagar, estamos estudiando un plan de pago, una moratoria, para lo cual, bueno, calculo que entre el mes que viene o el otro la vamos a estar haciendo, o la vamos a estar difundiendo, haciéndola pública, como para que aquel que por ahí la limitante sea económica, que bueno, que pueda venir, que se acerque
y más que nada no es tanto lo económico lo que nos importa, si bien sí, como dijo Elena, nos ajustan las cuentas, es el tema de que queremos reflotar todo lo que se ha quedado sin hacer, queremos mejorar todo lo que se ha hecho. Está para redactar, como dijo hoy Lore, el Código de Ética y Disciplina, que es fundamental. Sí, todo, no hay solamente la ley. Se cortó. Está... Se cortó. Se cortó. ¿Perdón, se escucha? Ahora sí. Perdón, decía que, bueno, el tema del Código de Ética y Disciplina, tenemos la comisión, estamos trabajando en la comisión de honorarios, que, bueno, viene en sintonía de esto de la ley de aranceles, que, bueno, podría trabajar con ese objetivo, ¿no? Que sería bárbaro. Mucho, venimos de no participar, como en mi caso nunca, activamente de la comisión. Yo nunca estuve participando, si bien siempre estuve matriculado, nunca participé. Así que bueno, nada, necesitamos el compromiso de todos, la gente que en algún momento, que yo fui parte de ese público que por ahí lo miraba de afuera, no es ningún cuco, no pasa, al contrario, tiene un montón de cosas beneficiosas, no solo como organismo que nuclea a los profesionales de las ciencias naturales, sino como de social, un fin social. Me parece que tenemos que pensar en eso también. Bueno, entonces no nos queda más para agradecer la gente, ¿no es cierto?, que tuvo la paciencia de escucharnos, de estar, las ganas de saber, y hasta la próxima charla. No vamos a dejar de molestarlos con charlas, ni con charlas, ni con correos, ni con nada que se le parezca, pero vamos a seguir presentes y vamos a seguir intentando. Muchas gracias a todos y hasta la próxima charla entonces. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.